Ok, esta es la lección número 9. En el día de hoy lo que vamos a estudiar es sobre del amor a las criaturas al amor al creador. No sé si se acuerda que hablamos la semana pasada sobre el trabajo del cabalista, que el trabajo del cabalista es no solamente aprender la cabalá, sino también practicar lo que se llama el amor a las criaturas, específicamente al prójimo, y de esa forma nos acercamos al Creador, de esa forma empezamos a amar al Creador, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, a ver si puedo poner lo puede ver ahí, ¿verdad? El documento. Ok. Lo que vamos a hacer es, a través de esta lección, vamos a ir sobre unas, vamos a decirlo así, unas frases, algunas partes de algunas de las enseñanzas que hemos visto o que han leído quizá en alguno de los okay, en algunos de los libros o algo así, y también historias que quizás han escuchado sobre el amor al prójimo. Las vamos a repasar aquí, uh, para entender bien de qué se trata cuando decimos el amor al prójimo y cómo con el amor al prójimo nos acercamos al Creador, ¿ok? Eh, es bien importante, tú sabes, eh, aprender esto porque son dos leyes que los cabalistas siempre tienen en mente. La primera, que la vamos a estudiar después también, después de que estudiemos el amor al prójimo, es que no hay nadie más que el Creador. En Od Milvado, que no hay nadie más que Él. Y la que vamos a estudiar ahora es el amor al prójimo, la famosa regla dorada, la regla de oro, como le llaman, en donde eh, todas las religiones abrámicas hablan sobre lo mismo, de que hay que amar al prójimo como a uno mismo. El problema es que se dice hoy en día amar al prójimo, pero no se practica. Cada cual tiene su forma de amar al prójimo de una forma ideal, vamos a decirlo así, que le conviene más, uh, de una forma que le conviene más, y no de una forma en donde puede ayudar a la persona como llegar a esa conexión con el creador a través de los demás, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hablar aquí. Uh, Vamos a estudiar algunos fragmentos de algunas de las fuentes. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos, por lo menos hasta donde podamos, ¿verdad? Porque son muchos. Pero los primeros que vamos a estudiar quizás nos dan la idea para después cuando vayamos a los próximos documentos, entonces entendamos qué es lo que se trata. Porque la Kabbalah no es solamente hablar sobre los Sefirot, sobre los Parsufim, sobre el árbol de la vida, cómo llegamos aquí, sino la Kabbalah también es el trabajo interno. ¿Cuál es ese trabajo interno? Transformarnos nosotros mismos de una forma en donde lleguemos a una conexión con el Creador. Pero para llegar a esa conexión al Creador hay que llegar con una conexión no solamente con nuestro yo, pero también con el prójimo. La pregunta es, ¿y qué se hace la gente? Mayormente cuando uno viene de un, vamos a decirlo así, de una crianza religiosa, no importa la religión que sea, ¿cómo es que nosotros vamos a activar ese amor dentro de nosotros? Porque si miramos bien, uno mira al prójimo y en realidad uno piensa que no necesita al prójimo para avanzar espiritualmente, que el prójimo no es importante en el sentido de que si yo estoy buscando de Dios y busco la conexión con Dios, ¿por qué tengo que buscar la conexión con el prójimo cuando el prójimo quizá no está buscando esa conexión también? ¿Verdad? Entonces viene la Cábala y nos dice que el prójimo es tan importante como buscar la conexión con Dios porque es equivalente a esa conexión. ¿Y por qué es equivalente a esa conexión? Porque a través del prójimo es que conocemos al Creador y nuestra misión espiritual que el Creador nos ha dado.
si no tuviéramos otras personas, vamos a decirlo así, a quien nosotros le podemos impartir la luz, entonces ¿para qué estamos estudiando, verdad? Para nosotros solos avanzar, no, así no es que funciona, porque entonces se convierte en un estudio egoísta, una forma de que todo es para mí, y nos convertimos en esa vasija que es egoísta y se puede romper, ¿verdad? Porque es súper egoísta, y no queremos llegar a eso porque entonces nos convertimos en los clifos, que son los cascarones, donde encerramos la luz porque no la queremos compartir, porque es solamente para nosotros, y de esa forma nos convertimos en agentes de la destrucción o la fragmentación en el mundo. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hacer es cambiar nuestra percepción de lo que se llama el amor a sí mismo. Porque el mandamiento dice amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Y eso implica que tenemos que amarnos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo yo cambio esa percepción del amor a mí mismo en la forma que quizás lo estoy pensando ahora, que es una forma egoísta, en donde todo es para mí, ¿verdad? Porque creemos que el amor a sí mismo es todo para mí, yo nada más, yo nada más soy el que quiero alcanzar lo espiritual, yo nada más soy el que quiero avanzar en lo físico, en todos los aspectos de mi vida, ¿verdad? Sin importar cómo afecta a los demás, ¿verdad? Y viene la Cábala que nos enseña que de esa forma es como nosotros creamos fragmentación en lo espiritual, destruimos mundos espirituales también por medio de esa clase de pensamientos. Y lo que nos trae es lo que se conoce como en la religión y también en la Kabbalah. Lo que trae no es bendición, sino lo que trae es maldición al mundo, ¿verdad? Y mucha gente hoy en día, gracias a los medios de comunicación, lo que se enseña es el amor a sí mismo, pero de una forma egoísta. De una forma donde yo soy primero, donde yo tengo que estar siempre arriba, por encima de los demás. Yo siempre ser el que tengo que ganarlo en todo, ¿sabes? Ganar en todos los juegos, ganar en toda esa cuestión así. No importa cuál sea el precio que paguen los demás. Y eso se llama o se considera como robar luz, ¿verdad? En vez de recibir la luz, lo que uno está haciendo es robando esa luz. Y el robar la luz implica que nos convertimos en esos agentes que el Satán, vamos a decir, de nosotros internos, utiliza. Y el Satán externo, que el Satán en común que tenemos todos los seres humanos, que es el que nos lleva a las famosas guerras, a las famosas divisiones y fronteras que en realidad son imaginarias, ¿verdad? Pero peleamos por ellas y cosas así. Y también creamos fronteras físicas entre ser humano y ser humano, ¿verdad? Ya sea por diferencias de raza, política, sexo, no importa. Pero siempre tenemos una razón por dividirnos. Nunca tenemos una razón para unirnos de verdad. Entonces, cuando existen esas razones para unirnos, también son razones egoístas. Porque entonces un grupo se une y ese grupo se cree que es un grupo especial y los demás no son especiales. Entonces, esa unión es una unión egoísta. Y eso pasa mucho en las religiones, lamentablemente, en el día de hoy. Uno puede mirar cualquier religión, no importa la que sea, y uno mira que cada grupo religioso se cree que es el grupo favorito del creador, ¿verdad? Cuando en realidad el creador dio la luz al mundo y cada grupo tiene su estilo de descifrar esa luz de acuerdo a donde nació, de acuerdo a sus costumbres, ¿verdad? Y tradiciones. Por eso se dice que la cábala es universal. La cábala es universal porque no es solamente una sabiduría que se encuentra hoy en día dentro del pueblo de Israel, sino una sabiduría que viene desde tiempos de Babilonia y existía quizás en diferentes tradiciones, en diferentes idiomas, pero no estaba develada hasta el punto como está hoy, súper develada, que ya podemos hablar libremente, aunque todavía utilizamos el lenguaje religioso del judaísmo, ¿verdad? Pero podemos hablar más libremente, porque la mayoría de la gente en el mundo ya conoce el cristianismo, conoce el judaísmo, conoce el islam, y están familiarizados con esta clase no de sabiduría, sino de lenguaje religioso que utiliza la Kabbalah. Una pregunta, maestro. Ajá.
si la Kabbalah está basada en la Torah, hay gente que no conoce la Torah, ¿cómo puede ser universal? Porque la Torah que nosotros conocemos es la Torah escrita. La Torah escrita es, cada letra de la Torah es una vasija de luz que tenemos que descifrar qué significa, sabe, cada vasija dentro de la Torah. Pero para el cabalista la Torah no es un libro, para el cabalista es una luz, es la luz de la sabiduría, es la luz que reforma. Esa luz es una luz que es, como dicen los cabalistas, es una luz muy fuerte, muy tremenda, es de una forma que no se puede controlar, al menos que esté vestida de otra luz. Y esa luz se llama la luz de Or Hasidim, que es la luz de misericordia. En otras palabras, tenemos el Sefirah Jokma, ¿verdad? Y el Sefirah Bina. Jokma no le puede dar a Serampin y a Malhut directamente, porque lo que haría es que los corrompería. Tiene que pasar por Bina, y Bina está en el lado izquierdo del árbol de la vida. Bina lo que hace es que la restringe esa luz, para que no dañe las vasijas de abajo. ¿Cómo la restringe? Convirtiéndose en la vestidura de esa luz. Es como mencioné una vez en una clase, es como tener agua. Si tú tiras al agua, coge la forma de cualquier vasija, ¿verdad? Que uno ponga el agua. Pero el agua sin vasija se expande hacia todos los lados. Pues para contener esa agua y tenerla canalizada que vaya donde tiene que llegar, hay que crear lo que se llama como conductos, tubos o algo así, donde esa agua llegue donde tiene que llegar de una forma controlada. Hay que restringirla. Eso es lo que nosotros llamamos tener la intención. La intención es esa luz que restringe la luz de la sabiduría para que no corrompa, ¿verdad? La intención es no sé si se acuerda, la parte de arriba de la vasija donde decide no voy a recibir luz a menos que sea para satisfacer al creador y refleja lo demás. A reflejar lo demás no significa que no quiere esa luz, significa que esa luz se convierte en luz circundante. Esa luz circundante va a ser nuestro potencial, que es todavía lo que tenemos que seguir trabajando para que llegue dentro de nosotros. Ahora mismo, vamos a decirlo así, estudiando Kabbalah, lo que estamos haciendo es creando ese filtro, creando esa intención en donde nosotros vamos a empezar a recibir la luz del Creador de una forma en donde la vamos a recibir poco a poco. Por eso la Kabbalah es un estudio de por vida, porque es poco a poco, y la luz que se refleja es la luz, vamos a decirlo así, que nosotros cuando aprendemos la Kabbalah, cuando practicamos la Kabbalah, esa luz que se refleja es la luz que nosotros le llamamos el amor al prójimo, el amor al prójimo, el amor a nosotros, el amor al prójimo, el amor al Creador. A través de ese amor es que nosotros le damos placer al Creador. De esa forma, esa es la luz que se refleja. Y la luz que circunda, ese es el potencial. El potencial, ¿cuál es el potencial? Que es lo que llaman el debekut. El debekut significa el apegamiento de nuestra alma a la luz del Creador. Ese es el potencial que nosotros tenemos. De otras palabras, es en nosotros trabajar en nosotros mismos, en amar al prójimo como a nosotros mismos, nos va a llevar a amar al Creador, acercarnos al Creador de una forma en que nos conectamos a Él como si fuera una novia y un novio, ¿verdad? Y de esa forma así completamos el círculo o el ciclo que se supone que ocurra en el nivel espiritual. Una vez se completa eso, volvemos de nuevo a lo que se llama el estado del Edén. Volvemos a ese estado donde estábamos en el mundo de Atzilut, donde nació el Adán Harishon, el primer Adán, que estaba en un estado donde estaba constantemente en contacto con el Creador, tenía contacto directo con el Creador. Por supuesto, después vino la serpiente y rompió eso, ¿verdad?
Pero eso es lo que queremos volver, a ese estado donde todos nosotros tenemos que unirnos, tenemos que llegar a convertirnos en una sola alma de nuevo, como el primer Adán Harishon, y llegar a ese estado edénico, la conciencia mesiánica, el mundo por venir, el mundo de Asilú, el mundo de la corrección, el jardín del Edén, como le quieran llamar, todo es lo mismo. Es lo mismo, es ese estado donde somos a imagen y semejanza del Creador. En donde si el Creador es bueno, nosotros somos buenos. Si Él hace bien a todo el mundo, nosotros también le tenemos que hacer bien a todo el mundo. Y de eso se trata el trabajo del cabalista. El cabalista es llegar de alguna forma a ese estado donde nosotros nos sentimos que somos a imagen y semejanza del Creador. Siempre al principio ocurre la confusión, que mucha gente piensa, pero yo amo al prójimo, yo amo al prójimo. Y en realidad viene la Kabbalah y nos daña, vamos a decirlo así, de alguna forma ese pensamiento, diciéndonos de verdad, estudia bien cómo tú amas al prójimo. Porque amar al prójimo no es darle un pedazo de pan o darle dinero, ¿verdad? Esas acciones son buenas, ¿verdad? Se ven buenas desde el punto de vista físico. Pero ¿cuál es la intención detrás de esa acción? ¿Estamos dándole dinero, estamos dándole un pedazo de pan porque en realidad queremos ser como el creador, o en realidad es porque yo me siento bien, me siento como que al hacer esto me siento como que soy una persona santa, ¿verdad? Y de eso se trata, cómo cambiar esa intención. Estoy haciendo esto porque en realidad amo al prójimo, necesito ayudar a esa persona, o lo estoy haciendo nada más para no sentirme culpable y sentirme mejor, y de esa forma acumular un dinero allá arriba con el creador por si acaso, ¿verdad? Y esos son pensamientos egoístas. Pero ¿qué pasa? La Kabbalah nos daña ese pensamiento, ¿verdad? Si estamos haciendo bien, la Kabbalah viene y nos dice, sí, pero es egoísta. Pero la Kabbalah también dice, ese es el comienzo, ahí es donde se comienza. Tienes que comenzar haciendo eso. Si no lo haces, nunca vas a llegar entonces al verdadero amor por el prójimo y a la verdadera intención que es hacerlo por el amor al Creador. O sea, que la Kabbalah dice, cuando lo hagas, y quizás suena un poco como en el cristianismo también habla, no sonar trompetas al frente de uno, ¿verdad? Pero en realidad lo que se dice es, cuando lo hagas, no le digas a nadie que lo estás haciendo, ¿verdad? Si le estás ayudando al prójimo, no le digas a nadie que estás ayudando al prójimo. Y de esa forma eliminas que el ego se infle, que haga levadura en ese pan que es el pan de la vergüenza. ¿Ok? De eso se trata. Ahora, ¿por qué necesitamos al prójimo? ¿Cuál es la importancia del prójimo en el camino espiritual? La importancia del prójimo en el camino espiritual es de que cuando Adán cayó, se rompió en diferentes pedacitos, ¿verdad? Se rompió en 600,000 chispas divinas. Y esas 600,000 chispas divinas se siguieron rompiendo también en 600,000 más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hubieron unas chispas divinas que sí lograron cierta corrección, y esas son las chispas divinas que vienen de Abraham, Isaac y Jacob. Y esos son los hijos de Israel que salieron del Egipto. El salir del Egipto significa salir de nuestro ego, ¿verdad? Salir de nuestro ego y cruzar hacia esa tierra prometida que es Israel, que es el jardín del Edén, ¿verdad? Aunque estamos hablando de una tierra física, política, vamos a decirlo así, con fronteras, en realidad estamos hablando de fronteras diferentes, fronteras espirituales. ¿Qué pasa? Cuando ellos salieron de Egipto, eran 600,000 almas que salieron de Egipto. Y cuando estuvieron bajo el monte Sinaí, tuvieron la oportunidad de tener esa revelación en el monte Sinaí, de recibir la Torá, porque estuvieron bajo ese monte de una forma que se considera como un solo hombre y un solo corazón. O sea, se convirtieron en una sola alma. El monte Sinaí, el nombre del monte Sinaí viene de Sinat. Sinat significa odio.
En otras palabras, ellos estuvieron al frente del odio que sentían uno por el otro y lograron llegar a lo que se llama el amor al prójimo como a sí mismo. Pero ocurrió un problema. Como el sistema se repite, ¿verdad? Y tenemos que llegar hasta el fondo, hasta lo que se llama el polvo del sistema, donde existe la serpiente, se corrompieron porque no pudieron esperar, le pasó igualito como a Adán, no pudieron esperar a que llegara el momento de la revelación y crearon un becerro de oro. Y ese becerro de oro lo que hizo fue que rompió la nación. Entonces la Torá, que es la luz de sabiduría, la luz de Jochma que hablamos al principio, que se le iba a dar directamente, ya como la vasija está corrompida, no se le puede dar directamente. Entonces por eso se dice que Moshe Rabenu, ¿verdad? Moisés, nuestro patriarca y también nuestro maestro, rompe las tablas de la ley y después viene con tablas nuevas diferentes. En otras palabras, en vez de darnos la luz de la Torá directamente, como teníamos que recibirla, ahora nos las tiene que dar de una forma develada, una forma escrita en letras que tenemos que descifrar. Y ese es el trabajo del cabalista, estudiar la Kabbalah para descifrar esa luz que está develada detrás de esa Torah que se encuentra fragmentada, rota, ¿verdad? En realidad no está rota, sino que está develada, lo que tengo que descubrir los secretos. Y por eso en la Kabbalah se habla mucho de secretos, el secreto de esto, el secreto de lo otro. A veces no son secretos, a veces son cosas que se conocen por años o siglos, pero se le siguen llamando secretos en el sentido de que estamos hablando de un nivel más alto del nivel que se conoce, que es el nivel básico o el nivel simbológico que existe, que es el que se utiliza en el mundo religioso. ¿Okay? El cabalista siempre trabaja con el nivel más alto, que es el nivel del secreto. Y ese nivel del secreto es el que revela lo que está detrás de cada una de las letras de la Torah. ¿Okay? ¿Estamos claros ahí o hay alguna pregunta? Claro. Ok. Vamos a leer el primer fragmento. El primer fragmento viene de el maestro de mi maestro, Rabbi Baruch Hashlach. Esto es un acronismo que Rabash, que los rabinos se ponen para no decir el nombre entero. Rabash fue el que escribió unos artículos en donde él enseña a sus estudiantes los diferentes aspectos que ellos le tenían que prestar atención mientras estaban estudiando la Kabbalah. Y él habla sobre el amor propio y el amor al Creador. Entonces, este fragmento dice, hay amor propio y hay amor por el Creador y hay un grado intermedio, que es el amor a los demás. A través del amor a los demás llegamos al amor al Creador. Este es el significado de lo que dijo Rabbi Akiva. Amar a tu prójimo como a ti mismo es una gran regla de la Torah. En otras palabras, estamos nosotros y queremos ir directamente al Creador, ¿verdad? Eso es lo que significa Israel. Israel significa Yashar El, Israel, que significa aquellos que queremos ir directamente al Creador. Si yo quiero ir directamente al Creador, necesito un puente. Porque existe un río que se llama nuestro ego. Y ese río que se llama nuestro ego contiene también lo que se conoce como una especie de veneno, que es la inclinación maligna en nosotros, que es la serpiente en nosotros, Satán. El ego, el faraón, tiene muchos nombres, ¿verdad? Cuando estudiamos la Torah. Y no me va a dejar pasar por ese río del ego de una forma fácil. En realidad lo que quiere es ahogarme en ese río. Pero el Creador crea una medicina y la medicina se llama la Torah. La luz de la sabiduría, la luz que reforma. Si yo cambio mi intención de estudiar la Torah de una forma que no es egoísta,
yo empiezo a crear entonces ese puente que me va a llevar al otro lado donde está el creador. Pero ese puente está hecho de algo que nosotros lo conocemos de palabra pero no lo practicamos. Ese puente se llama el amor. El amor. Ahavá en hebreo. Ahavá es un nombre de Dios también. Ahavá. En realidad cuando uno mira la palabra Ahavá, lo único que cambia es la primera letra. En vez de una Yod, se pone una Aleph. Y es Ahavá. ¿Verdad? ¿Qué pasa? El amor nosotros hoy en día lo confundimos con sentimientos emocionales, eh, sentimientos que son mayormente como, eh, vamos a decirlo de esta forma, a veces creemos que queremos la persona y en realidad no es que queremos la persona, es que estamos acostumbrados a la presencia de la persona, pero en realidad no lo queremos, vamos a decirlo así. Y eso es, de eso se trata el egoísmo que siente a veces la gente. A veces no es que quieren a la persona, es que están acostumbrados a la presencia de la persona. Y el miedo a sentirse solo los hace pensar que en realidad quieren a esa persona. En realidad es el amor propio, el amor egoísta. Yo soy el que no quiero estar solo. Y quieren tener a esa persona como si fuera un esclavo en la vida, ¿verdad? Y eso pasa en relaciones, en amistades, en relaciones con familias y cosas así. Pero el verdadero amor, ¿cómo sabemos que eso existe de verdad? El amor que no tiene, vamos a decirlo así, ese egoísmo como tal. Según la serpiente, fue primero a Eva, el aspecto femenino, y le hizo un truco a Eva para poder llegar al aspecto masculino y dañarlo. De esa misma forma también existe la solución, porque Nahash tiene el mismo valor numérico de Mashiach, que es Mesías, ¿verdad? Se dice que el Mesías solamente puede venir al mundo a través del aspecto femenino, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Nada más hay que mirar quiénes son las que dan, como decimos en el español, ¿verdad? ¿Quiénes son las que dan luz al mundo? Las mujeres, ¿verdad? ¿Quiénes son las que traen vida al mundo? Las mujeres. ¿Quiénes son las que sienten ese verdadero amor por el prójimo? Las mujeres, cuando nace un bebé. Cuando una mujer ve a su bebé por primera vez, ahí siente lo que el Creador quiere que nosotros empecemos a sentir por los demás. Y el problema es, vamos a decirlo así, que para las mujeres se les hace fácil sentir ese amor en donde, y a veces yo lo he visto, madres que tienen hijos que no son muy buenos, pero el amor es tan grande que el amor cubre las faltas. Y así es exactamente, quizá lo veamos en algunos de los capítulos, donde dice el amor por el prójimo tiene que ser tan grande que cubre las faltas que esas otras personas, ¿sabe?, tengan. Que si miramos una falta, esa falta no es tan importante como el amor que le vamos a tener. Porque es bien fácil amar sin tener causa, pero es bien difícil amar sin tener causa, ¿verdad? Siempre buscamos una forma para odiar, pero nunca buscamos una forma para amar al prójimo. Siempre buscamos una diferencia entre los demás, ¿verdad? Aún entre relaciones, es un chiste, vamos a decirlo así, dentro del mismo judaísmo también, ¿verdad? Pero siempre existe la mujer judía, el hombre judío, y sí se quieren, que están juntos, pero cada uno tiene una opinión diferente, ¿verdad? Y es porque cada cual tiene su propio egoísmo también y piensa, mi forma de pensar es mejor que la tuya, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña a que aún en el hombre y la mujer, en esa relación, tiene que existir también ese amor incondicional, ese amor donde las faltas son cubridas por el amor. Y por eso mucha gente, a veces uno ve que pelea muchísimo, pero dura mucho y uno dice, ¿cuál es el secreto, verdad? Si uno ve como que no se llevan bien. Y es porque a pesar de que ellos ven la diferencia y, y las cosas quizás que no están de acuerdo con la otra persona, pero sienten tanto amor por esa persona que
no quieren otra persona, quieren a esa persona solamente. Hay otros, desde el punto de vista psicológico, en donde lo que es que necesitan esa persona porque a veces tener esas pequeñas peleas, esas discordia, a veces hace sentir a una o la otra persona como que por lo menos está dando atención, ¿verdad? Y ese es el diferente amor, ese es el amor propio, ¿verdad? Pero en la Kabbalah, en la Kabbalah lo que vamos a ver es que la Kabbalah nos enseña esa diferencia, cuál es el amor que es egoísta y el amor que es altruista. Cuando leemos estos artículos, estos fragmentos, ¿verdad? De estos diferentes cabalistas del pasado y del presente, vamos a ver que se habla sobre el prójimo, el prójimo, el prójimo. Cuando hablamos del prójimo, tenemos que tener en mente también que no estamos hablando de gente diferente o gente que no está en el grupo de nosotros o gente que no estudia Kabbalah. También estamos hablando de la gente que está cerca de nosotros, nuestros familiares, ¿verdad? Eso es la primera prueba que nos da el Creador. La gente que tenemos cerca. Como dije al principio, la relación entre parejas, la relación entre esa pareja y sus hijos, la relación entre esa pareja y las parejas de sus hijos. Y ahí es donde viene creciendo y creciendo ese grupo de personas, en donde uno empieza a practicar lo que se llama ese amor, ¿verdad? Y siempre va a haber esa discordia, siempre va a haber discusiones, nadie va a estar de acuerdo. Pero una cosa es tener diferencia, otra cosa es tener odio, ¿verdad? Puede tener diferencia y seguir teniendo relaciones amorosas, ¿verdad? Con la persona. En el caso de la Kabbalah, no se trata solamente de llevarnos bien o pretender llevarnos bien, ¿verdad? Se trata de realmente unirnos. Quizás en el mundo físico no queremos unirnos para nada, ¿verdad? Porque yo no veo que el prójimo me necesite a mí, ¿verdad? Porque yo estoy tratando de estudiar Kabbalah, estoy tratando de conectarme al Creador, pero al prójimo no le importa, ¿verdad? Como que tú por allá, yo por acá. ¿Y cómo entonces yo tengo que amar a esa persona si a esa persona no le importa el trabajo que yo estoy haciendo, el esfuerzo que yo estoy haciendo? Y después la Kabbalah viene y me dice que todo lo que yo estoy haciendo, todo el estudio que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para ayudar a esa persona, cuando yo no veo ni el cambio en esa persona, ¿verdad? Y es porque el aspecto egoísta en nosotros es el que está hablando en ese momento. Cuando viene el aspecto altruista y empieza a hablar entre nosotros, dice, esa persona cree que no me necesita, pero yo estoy ayudando a esa persona. Cuando estudio la Kabbalah y cuando trabajo internamente y cuando trato de, quizá la persona no lo sabe, pero estoy tratando de amar a esa persona aún con sus faltas y diferencias a las mías, ¿verdad? Cuando uno estudia la Kabbalah de forma que no sea egoísta, uno no busca el cambio en los demás, uno busca el cambio en uno mismo. Y ese cambio viene poco a poco, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Viene con diferentes experiencias. Ah, tengo estudiantes, no solamente en español, sino en inglés mayormente, que dicen a veces se levantan temprano en la mañana porque los cabalistas se supone que nos levantemos a las 3 de la mañana, algunos no pueden porque es demasiado temprano, ¿verdad? Otros, sabe, dependiendo, pero estudian como quieran. Pero a veces dicen que a veces se levantan a estudiar la Kabbalah a las 3 de la mañana y cuando están leyendo un artículo, el artículo no tiene nada emocional dentro de ese artículo, pero por algo pasa que empiezan a llorar, empiezan a sentirse emocionales y cosas así. Y eso significa que la luz está trabajando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eh, el problema de eso es bueno sentirlo, ¿verdad? Es bueno compartirlo, pero hay que tener cuidado con que uno lo comparte. Hay que compartirlo con gente que va a estar en el camino igual que uno para evitar, como dicen, el ser juzgado, porque el ser juzgado a veces trae juicio, ¿verdad? Juicio de uno hacia esa gente que juzga a uno, ¿verdad? Uno va a estar en la defensa. Pero también tener cuidado en el sentido de que cuando
yo siento algo, yo experimento algo, algo me fue revelado cuando estoy estudiando un artículo, leyendo la Torah. Eh, a veces la mente, la inclinación maligna en nosotros también nos tiende una trampa. Y es que nos hace pensar de que, ahora sí que estoy avanzado, ahora sí que estoy, como se dice, avanzando espiritualmente y cosas así. Y uno no puede, según uno no puede juzgar el nivel espiritual de los demás, uno tampoco puede juzgar el nivel espiritual de uno. Sí, uno sabe, uno tiene que entender que cuando eso pasa significa que sí estás avanzando, pero nadie sabe cuán avanzado está. Hasta que venga el momento de la gran revelación del Mesías, para decirlo así, la conciencia mesiánica, en donde cada cual sabe dónde le toca, dónde tiene que estar. Algunos de nosotros tenemos que estar más avanzados que otros, otros no tan avanzados como los demás, porque cada cual tiene una misión en su nivel, ¿ok? Y ese es la trampa que a veces la mente o la serpiente dentro de nosotros a veces nos pone, ¿verdad? Que a veces que estudiamos Kabbalah y un artículo, lo que sea, nos mueve emocionalmente o nos mueve algo internamente o espiritualmente, ya creemos que ya estamos llegando, ya somos más que los demás. Y no necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Pregunta antes que vayamos al número 2. El amor propio se puede confundir muy fácilmente con egoísmo, Con egoísmo y narcisismo. Con egoísmo y narcisismo. A veces la persona, vamos a decirlo así, por ejemplo, un ejemplo bien, recientemente hubieron unos cabalistas que hicieron un video sobre eso, sobre lo que la cabala o los cabalistas modernos no le dicen a los estudiantes. Y es que hay unos nombres de Dios. Hay 72 nombres de Dios. Hay un nombre de Dios que se constituye de 42 letras. Y esos nombres de Dios están ahí para nosotros utilizarlos, para ayudarnos espiritualmente. Y una vez nosotros los utilizamos de una forma espiritual, se manifiesta algo físicamente, ¿verdad? Lamentablemente se vende por ahí de que esos nombres nos van a traer riqueza. Nunca nos va a faltar el dinero, nunca nos va a faltar nada. Vamos a ser ricos. Buena suerte en los negocios. Entonces viene un cabalista, como cuando yo estaba haciendo las notas para los videos en inglés sobre el nombre de 42 letras. Vienen algunos cabalistas que son más realistas y dicen, acuérdense que también existe una ley, la ley de los sube y baja. Un día tú vas a estar de una forma que te sientes espiritualmente conectada, otro día te vas a sentir no conectada. Y ese es el avance espiritual. El avance se trata de eso, lo sube y baja. Y de esa forma también en la vida uno va a tener cosas materiales que uno quiere y en cierto tiempo no vas a tener ni lo que quieres ni lo que necesitas. Porque tienes que aprender una lección. Cada cual tiene que pasar por una lección. Y por más nombre de Dios, a decirlo así, que medites, no se te va a dar. Porque en ese momento no es que te toca. En ese momento lo único que te toca es tu corrección. Si el Creador te lo da, sería entonces para mal. Sería para corromperte y cosas así. Entonces, el no recibir a veces esa bendición como la gente quiere, cada cual quiere una bendición, ¿verdad? El no recibir esa bendición es una bendición en sí. Porque sería para mal, vamos a decirlo así. Alguien se pega con los millones de dólares, ¿verdad? Y quizás esos millones de dólares, la persona que se pega lo que piensa es, de forma altruista, yo voy a hacer una fundación para ayudar a los pobres, una fundación para ayudar a la educación de los niños y cosas así. O sea, piensa cosas buenas.
y logra tener en ese momento un balance entre el placer de tener dinero y el placer de dar a los demás. Pero hay otras vasijas, otras personas que no están preparadas de esa forma. Y si reciben los millones de dólares, se corrompen. Empiezan a utilizarlos para hacer placeres carísimos y terminan hasta lo último sin los millones de dólares, pobres de nuevo. Porque no estaban listos, no le tocaba. No le tocaba. Hay otros que ni lo disfrutan. Porque cuando le llega esa luz, se rompe, se muere la vasija. Le dan ataque cardíaco. Y he escuchado casos de esos. En donde la persona se pegó con el dinero y se murió. No llegó ni a disfrutar el dinero. Y hay otro que le pasa peor, que también he escuchado casos así, donde se pegaron con el millón y viene una persona y los mata para recibir el dinero. Y por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque es mejor recibirlo cuando el creador se lo quiere dar a uno y no forzar. Por eso la Cábala dice que nada en lo espiritual se puede forzar. Yo no puedo forzar a nadie a estudiar la Cábala, no puedo forzar a nadie a avanzar espiritualmente. Eso es algo que tiene que nacer internamente en la persona. La persona lo tiene que traer ya en la raíz de su alma. Y cuando se despierta, entonces ahí empieza el trabajo. Entonces yo puedo influenciar para que la persona avance. Por ejemplo, como dije anteriormente en otra clase, ¿sabes? Tengo familiares que no estudian la Kabbalah, ¿verdad? Pero tengo familiares que les interesa la Kabbalah. Una vez ellos me hacen la pregunta, ya abrieron la puerta, ahí puedo entrar y darle un poco de la luz. Pero yo no puedo forzar la luz a aquellos que no quieren estudiarla. Y tienen libros y tienen todo, pero ni los abren, ¿verdad? Y es porque no están listos todavía, la vasija no está lista. Y no puede forzar la vasija porque la corrompe. O sí, le interesa y después dice, tú eres un loco o loca. O sí le interesa y se vuelven ellos los locos. Se vuelven fanáticos. ¿Entiendes? Y ese es el problema. Y, y por eso hay una ley dentro del judaísmo. Y también la he escuchado en el cristianismo donde dice no tirarle perlas a los cerdos, ¿verdad? Y se trata de eso mismo, porque no se puede forzar. No se puede forzar a nadie. Tú forzas a la gente y lo que hace es te destruyen. Te destruyen a ti. Entonces después no puedes repartir la luz porque empiezan a decir, está loco, está loca. Y cosas así. Porque no entienden. Y también la gente siempre le tiene miedo a lo que no entiende. Así que poco a poco. Para las mujeres también se deben levantar a las 3 de la mañana a estudiar la Kabbalah o solamente los hombres. Las mujeres que estamos estudiando Kabbalah también tenemos que procurar levantarnos a esa hora. Ujú. Sí. La razón de levantarse a las 3 de la mañana y estudiar la Kabbalah es no solamente que en esa hora está todo el mundo durmiendo más tranquilo, ¿verdad? Desde el punto de vista egoísta hablando, ¿verdad? Desde el punto egoísta todo el mundo está durmiendo, nadie está hablando, viendo televisión, escuchando música ni nada, uno puede concentrarse más. Pero en el mundo espiritual se considera que desde esa hora hasta el amanecer son las horas más oscuras de la noche. Son las horas donde los seres de la oscuridad están asediando, vamos a decirlo así. Y el cabalista se levanta a esa hora, no solamente para estudiar, sino también para traer luz y hacer esas horas de la noche, que son las más oscuras, menos oscuras. Se convierten en agentes o ángeles en la tierra. Si quiere hacer el experimento, ¿verdad? Hacerlo por un mes, ¿verdad? Después se convierte ya como dice, ya es natural después levantarse hasta la mañana. Pero yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el libro sobre Génesis,
Me levantaba a las 3 de la mañana, estudiaba y una hora escribía. Estudiaba y una hora escribía. Y fueron las horas quizás más, vamos a decirlo así, donde más me conecté, donde pude escribir no solamente lo que estudié, sino también llegar a explicarlo, porque era muy complicado explicar algo que toma 3 tomos en un solo libro, ¿verdad? Para explicar después quizás 2 capítulos del Génesis ya. ¿Verdad? Hay que explicar mucho, pero nada más para eso. Pero en esas horas ayuda mucho. Ayuda mucho. ¿Por qué? Porque sí, existe lo que se llama el momento más oscuro de la noche. Pero también hay otra gente en el mundo, alrededor del mundo, que se levanta a esa misma hora. Por supuesto, las 3 de la mañana donde uno vive no son las 3 de la mañana en todo el mundo entero, ¿verdad? Pero hay gente, según va dando el mundo vuelta, que se va levantando a esa misma hora. Y así crean una cadena de luz en ese momento alrededor del mundo. Y esa cadena de luz es lo que hace de que la gente que estudia Kabbalah, la gente que estudia la Torah a las 3 de la mañana, se convierten, aunque no se conocen, se convierten en una sola alma. Una sola alma. En un solo agente. Vamos a decirlo de esta forma también, si nos levantamos a las 3 de la mañana, todos nos convertimos en un ángel en la tierra que combate la oscuridad. Y ayudamos a la fuerza de la luz a combatir la oscuridad. Ahora, si miramos la oscuridad es algo natural, el mundo es redondo, va alrededor del sol, ¿verdad? Por supuesto existe el día y la noche. ¿Cómo yo voy a traer luz a algo que es natural? En lo físico es natural. Pero lo que hay que ver es la simbología. La Kabbalah utiliza lo que se llama el lenguaje de las raíces y de las ramas. Cuando hablamos de la oscuridad estamos hablando de las ramas. En realidad la raíz, lo que estamos hablando es lo que hablamos en la clase anterior, el rompimiento de las vasijas. El rompimiento de las vasijas. En donde el bien y el mal se ligaron, no se unieron, sino que se ligaron. Porque si se unieran, existe el balance, existe la armonía. Se ligaron y crearon el caos. Y nosotros lo que hacemos es que en ese momento que simboliza el caos, simboliza la oscuridad, lo que traemos es orden, corrección, el tikkun, ¿verdad? Nos estamos convirtiendo en agentes de ese mundo de Atzilut, nos estamos convirtiendo en agentes de ese estado mesiánico que queremos llegar. Y de eso se trata. Ahora, como dije también en la Kabbalah, nos enseña que no existe el tiempo ni el espacio. El tiempo y el espacio son ilusorios, pero cuando se trata de lo espiritual no existen. Si yo no me puedo levantar a las 3 de la mañana, porque hay gente que trabaja de noche, ¿verdad? Pero puede estudiar, vamos a decirlo así, 1 hora, 2 horas a las 7 de la noche, cada noche, y crea un hábito de hacer eso. No necesariamente todos los días, preferible, ¿verdad? Pero no necesariamente todos los días, sino un día sí, un día no, quién sabe, ¿verdad? Dependiendo de la vida que cada cual lleve. Nosotros podemos conectarnos como quiera a esa persona que se levanta a las 3 de la mañana. ¿Ok? Es como el que guarda el sábado. ¿Verdad? El sábado se guarda un día específico, empieza a una hora específica y termina a una hora específica, ¿verdad? Baja el sol, Shabbat. Baja el sol de nuevo, se acabó el Shabbat, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa a la persona que no guarda el Shabbat porque no está en sus tradiciones, no está en su costumbre ni nada de eso? Cuando tú te levantas a las 3 de la mañana y estás estudiando Torah, estás estudiando Kabbalah, te estás conectando al Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un momento en donde si uno lo guarda propiamente, uno recibe una luz extra en nuestra alma. Y esa luz, si uno sigue conectado durante todo el día, está contigo todo ese día.
Pero en la semana, que son los días del trabajo, ¿verdad? El séptimo día de descanso, de trabajo. Los 6 días de la semana no son de trabajo solamente físico, sino de trabajo espiritual, de corrección. En el Shabbat no se hacen correcciones porque se considera que está corregido. Pero los 6 días de trabajo, los 6 días de corrección, ¿cómo yo me puedo conectar? Estudiando la Torah, estudiando la Kabbalah, y así recibo esa alma extra en mí también. Y aunque quizás fue 1 hora o 2 horas, en vez de un día entero como en el Shabbat, me conecté al Shabbat. Estuve en ese momento en el Shabbat. Aunque dure quizás 15 minutos, hay gente que tiene nada más tiempo de que en la hora de tomar el recreo en el trabajo para almorzar, ahí es donde pueden estudiar y ahí se conectaron a esa energía del Shabbat. Y voy a decirlo de esta forma, así, por tradición y por costumbre, a las 3 de la mañana, pero si no se puede a las 3 de la mañana por la vida de cada cual tiene, ¿verdad? Obligaciones de trabajo, familia, lo que sea. No importa la hora, siempre se conecta como quiera esa gente. Lo importante es conectarse, no importa la hora. ¿Quedó claro? Sí, gracias, maestro. Ok. Es un concepto personalmente costó un poco ahora es simple, ¿verdad? Pero antes no era simple para mí porque cuando uno viene de costumbres religiosas y te dice que el Shabbat es el Shabbat y esto es lo que se hace en el Shabbat, después viene la Cábala y te dice sí, el Shabbat es el Shabbat, pero también tú puedes participar del Shabbat durante el día de la semana, como que confunde, ¿verdad? Pero después se trata de esa luz extra en nuestra alma. No es del día en sí. No es del día en sí. Se trata de esa luz que existe en el Shabbat, que podemos conectarnos durante la semana también. Ok. Si se me va la voz es porque tengo una alergia mala, pero... Ok. La segunda sobre el Rabash. De un libro... existen muchos tomos en inglés sobre los escritos de Rabash. Son publicados por Benei Baruch en Israel. Y a ver si puedo aquí sacar uno de los que tengo aquí cerca. Son libros que no son muy pequeños, se puede ver. Son alrededor de 7 tomos y tienen los escritos ahí de Rabash y todos son escritos de Kabbalah, pero no se trata de lo que hemos hablado, de los Sefirot, explicando los Sefirot, nada de eso. Se trata del trabajo del cabalista de forma personal y de forma, vamos a decirlo así, social, en grupo, para lograr lo que se llama el amor al prójimo. ¿Okay? Y estos pequeños fragmentos que tenemos es una muestra de lo que existe en 7 tomos. ¿Okay? Okay. So, el amor propio y el amor al creador. El viejo Hillel le dijo al gentil que le dijo: enséñame toda la Torah en una sola pierna. Él le dijo: lo que odias, no se lo hagas a tu amigo y el resto ve a estudiar. Esto viene del Talmud. Esta enseñanza viene del Talmud. Y en el Talmud vamos a ver 2 personajes. Uno se llama Hillel y el otro se llama Shammai. Hillel se considera que es de la escuela de Gesed, de misericordia. Y Shammai es de la escuela de Geburah, que es de justicia, restricción, ¿verdad? Y este mismo gentil le pidió a Shammai primero: enséñame la Torah en una sola pierna. Y Shammai dijo a un gentil, lo que hizo fue cogió una vara y le cayó a cantazo, ¿verdad? Para ahuyentarlo. Aquí no. Entonces Hillel lo que le dijo fue que quiere estudiar la Torah en una sola pierna, ¿verdad? Porque el otro se creía que se estaba burlando de él, ¿verdad? Entonces Hillel lo que dijo fue que amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad?
Básicamente es la regla. Y después el resto de la Torah es simplemente estudiarla. Pero si quieres saber cuál es la verdadera Torah, la verdadera Torah es amar al prójimo. El estudiar la Biblia, el estudiar los escritos, eso es nada más, ¿cómo se dice? Por añadidura. Eso viene después, ¿verdad? Pero esto es lo más importante. Después dice, eso es así porque a través del amor a los demás llegamos a amar al Creador. Y entonces toda la Torah y toda la sabiduría está en tu corazón. Uno no puede estudiar la Torah con el corazón lleno de veneno, ¿verdad? Lleno de odio. De eso se trataba la revelación de la Torah. La revelación de la Torah fue revelada en el monte Sinaí, como dije al principio, que viene de Sinat, que es odio. Si no nos unimos bajo ese odio y creamos ese amor uno con los otros, la Torah no se revela. No se puede revelar en nuestro corazón. Y de eso se trata aquí, lo que está tratando de explicar. Y dice, está escrito, el Creador le dijo a Israel, sus vidas, toda la sabiduría y toda la Torah son fáciles. Cualquiera que me tema y aplique las palabras de la Torah, toda la sabiduría y toda la Torah está en su corazón. Con respecto al temor, se explica en el Sulam es de Baal HaSulam, que hablamos en otras clases, que tiene comentario a la escalera del Zohar, que el temor no se puede otorgar al Creador, ya que es la conducta del amor, es querer otorgar al Creador. Recuerda que hablamos de la luz que se refleja, así como otorgamos al Creador. Por lo tanto, quien tiene amor por el Creador, entonces quiere otorgar, quiere dar, ¿verdad? Quiere de alguna forma compartir lo que tiene. Y esto se llama Debekut, adhesión, apegarse al Creador. Y adherirse a él con esto, el Creador le transmite la Torah y la sabiduría. De ellos se desprende que le enseñó sobre una sola pierna, lo que significa que a través del amor al prójimo alcanzará el grado del amor al Creador y luego será recompensado con la Torah y la sabiduría. ¿Ok? Básicamente, si nosotros decimos que creemos y queremos al Creador, que amamos al Creador, lo primero que tenemos que tratar de practicar es el amor al prójimo. Ese es el puente, ¿verdad? El puente que nos lleva a él. Cuando decimos que tememos al Creador, porque uno teme al Creador, no tenerle miedo al Creador. Si le tiene miedo al Creador, una persona mala, ¿verdad? Pero el que le teme al Creador porque es uno de los escalones en la escalera espiritual, en donde ese temor es no de que el Creador va a castigar a uno, sino que ese temor viene de que yo no quiero faltarle al Creador, no quiero, en vez de avanzar, no quiero echar para atrás de nuevo, quiero seguir avanzando. Ese es el temor de caer. Luego, cuando uno hace eso, uno empieza entonces a desarrollar ese amor por las criaturas que el Creador creó. Y a veces se confunde, vamos a decirlo así, el amor al prójimo. Ahora estoy un poquito más avanzado, ¿verdad? Vamos a darle, como decir, un poquito más. El amor al prójimo no es lo único que necesitamos. Cuando hablamos del amor al prójimo estamos hablando de otros seres humanos, ¿verdad? Pero también se trata del amor a las criaturas. Las criaturas incluyen el ser humano y todos los seres que tienen vida en el mundo, en la naturaleza, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo amo al prójimo, ¿verdad? Y después veo el perro del vecino que está haciendo algo mal en mi patio y como dice, le caigo a cantazo con una vara, ¿verdad? Eso no es amar entonces la creación, ¿verdad? Claro, no significa, eso es algo que la Torah enseña, tú sabes, amar al prójimo no significa que si viene una persona y dice que te va a matar, que tú no te puedes defender. Al contrario, te tienes que defender. Tu vida va primero que la de él.
Y lo mismo pasa con los animales y como tal, ¿verdad? Pero en los animales, vamos a decirlo así, son ángeles, se consideran ángeles. Son unos programas que existen, ¿verdad? En la Cábala los consideran ángeles. Ellos no cambian su misión. La única misión de ellos es hacer lo que hacen, ¿verdad? Un perro no puede hacer lo que un gato hace, ni un gato puede hacer lo que una ave hace. Están programados de esa forma y no pueden cambiar. Si el perro hace lo que el gato hace, deja de ser gato, ¿verdad? Que diga, se convierte en gato, ya no es perro, ¿verdad? Si el gato hace lo que el ave hace, y ya el gato no es gato, ya es una ave. Y así pasa con los ángeles también. Por eso los animales se consideran ángeles. Entonces nosotros tenemos que amar la creación y amar las criaturas. Y eso implica también amar al prójimo. El prójimo es más difícil de amar que un animal. Es bien fácil amar un animal. Como decir, por ejemplo, nosotros tenemos una perrita. Es fácil amar la perrita, ¿verdad? Pero el vecino mío, amarlo a él, de verdad, cuando me pone la basura ahí al lado y no la recoge, y cosas así. Siempre buscamos la forma de no amar a alguien, ¿verdad? Siempre miramos la falta, en vez de decir, por lo menos tengo un vecino, tengo compañía. No, miramos que me está tirando basura ahí en la esquina y cosas así. Son cosas que se pueden arreglar fácilmente hablando con amor y creando una relación con esa persona en donde esa persona se sienta. Mira, no tengo que hacerle eso al vecino porque se empiezan a sentir mal también, ¿verdad? El amor egoísta, ¿verdad? De ellos. Pero esa es la cuestión, ¿sabes? Tenemos que crear eso. La Torah no se revela en el corazón de nosotros a menos que nosotros desarrollemos ese amor al prójimo. Y es bien importante. Si el amor al prójimo no existe, no existe la Torah en nuestro corazón. Por eso a veces es bien difícil para el cabalista, para la persona que estudia Kabbalah, eh, no juzgarse a sí mismo. Es bien difícil, porque empiezan, y yo odio a esta persona, quiere decir que no estoy avanzando espiritualmente, entonces ¿para qué estudio Kabbalah? Y lo que hace es, dejan la Kabbalah. Y no, esa es la idea, que tú sientas ese odio. Y ese odio es lo que se conoce como uno de los primeros niveles de revelación. Y ese nivel de revelación se llama el reconocer la maldad en nosotros mismos. Porque si tú no reconoces la maldad en ti mismo, no la puedes corregir. Si tú no sabes que existe el mal dentro de ti, ¿cómo tú puedes trabajar para corregirlo, para transformarlo? Luego viene la otra revelación. La segunda revelación es de que nos vamos a ver de que somos seres demasiado egoístas, que somos todo lo contrario al Creador. Esa es la segunda revelación. Luego viene las otras dos revelaciones. Las otras revelaciones son amor por el temor a Dios y el amor por el amor a Dios. Ya son ya revelaciones más avanzadas y eso ya es, los cabalistas hablan de que el Ner Dakit, que es la luz diminuta que existe dentro de nosotros, se eleva de nuestro corazón a nuestra alma. Existe encima, utilizando lenguaje cristiano, una lengua de fuego encima de la cabeza, ¿verdad? Que significa el alcance de un nivel espiritual más alto, ¿verdad? Uh, en realidad ponemos, otra vez, yo sé que siempre la gente me envía email, estás hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento tiene muchísima Kabbalah y clara, como he dicho otras veces, no tan develada como la tiene algunos escritos del budaísmo. Pero una de las cosas que si quieren buscar en la Biblia cristiana, bien claro está que cuando lo que ellos le llaman los discípulos, Talmidim, ¿verdad? De Yeshua, de Jesús, recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se veían lenguas de fuego en su cabeza, ¿verdad? Pero lo que la gente no le presta atención es de que estuvieron como una alma en un solo corazón, en un solo acorde, ¿verdad? Es la unificación en que estaban juntos con la misma clase de intención. Y cuando un grupo de personas se une con esa misma intención, logra el avance espiritual más rápido que una persona haciéndolo solo. Por eso los cabalistas
existimos con muchos grupos, muchos maestros y cosas así, pero tratamos a pesar de que enseñamos de diferentes formas y todo, enseñar siempre de que al final todos somos uno, todos somos uno. No importa si uno enseña de una forma, si uno tiene una escuela más grande, si uno tiene una escuela más pequeña, si uno tiene, en el caso mío tengo ni mucho, quizás si voy a contar son como 55 estudiantes, no importa cuán grande lo que sea, pero todos vienen con la misma intención. La misma intención es esparcir la sabiduría de la Kabbalah y que la gente reconozca. Si no quieren estudiar la Kabbalah, no estudien la Kabbalah, está bien, pero por lo menos aprendan este concepto de amar al prójimo como a sí mismo. En otras palabras, reconocer de que yo fui creado a la imagen y semejanza del Creador, pero la otra persona también fue creada a la imagen y semejanza del Creador. Si yo amo al Creador, yo tengo que amar su creación. En otras palabras, tengo que amar la creación que hizo en mí, que me creó a su imagen y semejanza, y amar la creación que veo allá con muchas faltas, que se llama el prójimo, que también es a la imagen y semejanza de él. ¿Ok? Y esa es la importancia de la Kabbalah. La Kabbalah se trata nada más de eso. Todo lo demás es conocimiento, saber de dónde vinimos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero si logramos ese amor al prójimo, cruzamos el puente, como dicen. La Kabbalah le tiene un nombre al puente, se llama el Mahzón. El Mahzón es la barrera espiritual, en donde nos encontramos la humanidad entera ahora mismo. Y por eso vemos toda la discordia entre todos los países, los seres humanos. Dentro de cada país existe ahora una derecha, una izquierda, y los del medio no importan. La naturaleza no importa, los niños y su futuro no importa, porque le importa al hombre del presente el dinero y dañar la naturaleza lo más posible, y hacer dinero lo más posible explotando la naturaleza sin importarle las generaciones del futuro. El egoísmo más grande se está manifestando ahora mismo. Y la naturaleza está sintiendo el dolor, los fuegos que pasan, las tormentas, las olas de calores que están sufriendo. Y todas esas cosas son dolores de parto, como le llaman, para la era mesiánica, para el nuevo ser humano que van a ser, que es un ser humano que está conectado a la conciencia mesiánica, a una conciencia donde este amor al prójimo, el amor por las criaturas, el amor por la naturaleza, es original, es auténtico. ¿Preguntas? ¿No? No tengo. Bueno, yo voy a parar la grabación aquí, quizás después de la grabación, si quiere preguntar algo diferente, pero Sí, ¿ok? quiero preguntar, yo compré su libro, no sé si lo Rebeca, ay, no creo, el libro The Path of Blessing and Gratitude. Ajá, Lo estoy comenzando a leer y usted menciona ahí 100 bendiciones diarias. ajá, Esas 100 bendiciones se encuentran en las oraciones que se hacen en la mañana. No entendí la parte de las 100 bendiciones diarias. Sí, creo que en el prólogo usted habla sobre eso. sí, si uno pertenece a la tradición judía, ¿verdad? Al judaísmo, las de las oraciones que se hacen desde que uno se levanta a cuando uno hace la primera oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de por la noche, a la oración de cuando uno va a dormir, las oraciones que uno hace cuando uno va a comer, a beber, cuando uno termina de comer y beber, las oraciones que uno hace cuando, vamos a decirlo así, incluyendo cuando uno va al baño, hay unas oraciones que se hacen. Existen diferentes oraciones para cada cosa. Y en esas oraciones, la fórmula, ¿verdad?, que los rabinos crearon son
100 o más bendiciones al día que tú estás haciendo. Siempre dice, bendito seas tú, creador del universo. Bendito seas tú, creador del universo. Son bendiciones que uno crea. ¿Qué pasa? En el libro yo no enfaticé mucho en eso. A lo último sí puse las bendiciones tradicionales, ¿verdad?, del judaísmo. Pero en el libro, en realidad, lo que, vamos a decirlo así, la meta del libro es que si tú no eres judío, si no sabes mucho del judaísmo, en realidad no tienes que seguir esa fórmula. La verdadera oración sale del corazón. Entonces, vamos a decirlo así, si yo estoy ahora mismo compartiendo, enseñando Kabbalah, esto es un momento para yo bendecir al Creador y decirle gracias por darme la oportunidad de que la luz que yo recibo la puedo impartir a los demás, ¿verdad? Si yo estoy estudiando Kabbalah con mis maestros, vamos a decirlo como ayer, a las 3 de la mañana, durmiéndome, darle gracias al Creador de que por lo menos mi maestro todavía está vivo, aunque esté viejito, y está dando la clase todavía, ¿verdad? Y bendigo al Creador por eso. Y después cuando termino de eso, voy a prepararme para ir al trabajo y darle gracias al Creador, tú sabes, porque tengo la oportunidad de, vamos a decirlo así, de que tengo trabajo, de que puedo traer comida a mi casa, de que tengo a mis niños, de que gracias a Dios los puedo tener en una buena escuela y no me cuesta ningún dinero, vamos a decirlo así. Son esas bendiciones. Pero a mí lo que más me movió a escribir el libro fue que los niños les prestan atención a las cosas que los adultos no le prestan atención. Por ejemplo, uno, como dije, tener carro, tener dinero, tener trabajo, tener esto, lo otro. Y uno le pregunta a un niño, ¿y tú por qué te sientes agradecido el día de hoy? Me siento agradecido por esa nube que está allí. Me siento agradecido por las estrellas que vi anoche. Y uno le dice, yo a las estrellas le presté atención anoche, pero estaban ahí, ¿verdad? Y me siento agradecido por, por el helado. Entonces uno dice, cosas que son insignificantes para un adulto y los niños le prestan atención a las cositas pequeñas. Entonces ahí fue un ejercicio que yo y mi esposa hacíamos cuando llevamos a los niños los domingos a las clases de hebreo en la sinagoga. Y decíamos, mencionen por lo menos 3 cosas que se sientan agradecidos. Y nosotros, estoy agradecido por tener a mi esposa, cosas, ¿sabes?, que los adultos, ¿sabes?, posesiones. Y los niños no piensan en posesiones, ellos piensan, le doy gracias a Dios por los árboles. Ellos no tienen árboles, los árboles están en la tierra, ¿verdad? Le tengo, ¿qué fue que dijo una vez el chiquito mío? Le doy gracias a Dios porque existen peces en el océano. Y son cosas así que uno mira y uno dice, wow, ellos le prestan más atención a las cosas de la creación y el hombre maduro y la mujer madura le presta atención a las cosas que nosotros los humanos hemos creado, a un sistema artificial. Mientras que los niños le dan atención al sistema natural de la creación. Y nosotros no le damos gracias al Creador por esas cosas que son las que en realidad nos mantienen vivos. Ya que en realidad nos mantienen vivos. Y eso fue lo que me inspiró a tomar notas, porque eran notas mayormente al principio y después escribir el libro. Y el libro tomó tiempo. Recientemente hicimos un viaje a República Dominicana y en ese viaje ya yo tenía el libro imprimido para chequear, habían errores o cambiar cualquier cosa. Y allá lo leyó un miembro de la familia de nosotros y esa persona dijo, hey, me encantó el libro, ¿qué tal si añades esto? O sea que también tiene cosas de otra gente también que también, esto me encantó. ¿Y qué tal si añadimos esto y lo otro? Inclusive, no sé si lo haga, una de las cosas que esa persona dijo fue, ¿por qué tú no haces un libro que acompañe ese libro, pero que sea como un diario, en donde lo que está ahí dicho, la persona lo practique y puede escribir Sería muy bueno. lo diario? Y eso estoy pensándolo, tú sabes, cómo se puede hacer y cosas así, ¿verdad? Sería muy bueno porque sería poner
Ujú. A mí me serviría mucho. Sí, eso fue lo que dijo ella también. Le serviría muchísimo porque como que le ayudaría a la constancia, a estar constante, trabajando, ¿sabes? Hacerlo como un ejercicio diario. Y escribir qué fue lo que hoy yo me siento agradecido. Y mañana escribir otra cosa más. Y qué es lo que yo pienso, ¿sabes? El día de hoy, que después que fui al trabajo, lo que sea, que fue lo que el día de hoy yo le tengo que dar gracias al Creador, ya sea por lo bueno o por lo malo. Y cosas así. Y en eso estamos, en ese proceso.